Muy buenos días, estimados amigos y hermanos que escuchan este mensaje. Los predicadores de la palabra del Señor tenemos una gran misión: predicarla, enseñarla, entregarla. Pero tenemos que tener un cuidado único en no ponerle ni quitarle, sino tratar de entregar la palabra tal como está escrita. Porque el Señor dice que el que le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y el que le añade, Dios añadirá las plagas escritas en este libro. Así que tenemos una gran misión los que predicamos la palabra del Señor, de ser lo más apegado posible al escrito bíblico. Así que el Señor nos ayude para ser buenos mensajeros y llevar esta palabra con verdad. En el día de hoy vamos a tocar un tema que nos compete mucho a nosotros los humanos: la indiferencia. Si hay algo que le duele el corazón a Dios, es nuestra indiferencia. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios con atención, no estamos cayendo en la indiferencia. Pero cuando nosotros lo oímos y lo dejamos pasar, estamos echando mano a nuestra indiferencia. Porque los humanos por naturaleza somos indiferentes. Pero el Señor quiere que nosotros seamos oidores, atentos a su palabra. ¿Qué dice el Señor? Que Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, pero a los humildes Él los recibe. A los humildes Él los escucha, a los humildes Él los responde. Por eso siempre tenemos que decidir qué camino tomar nosotros. Si nos vamos por el camino de la soberbia, de la indiferencia, o si nos vamos por el camino de la humildad y de la bendición. Ojalá que en esta mañana todos nosotros nos hagamos un examen de conciencia, porque en todos hay soberbia, hay orgullo, hay vanidad. Es parte de nuestra naturaleza humana. Hoy día nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil y la gente reclama por hambre física. En realidad lo que vive el mundo, porque no es tan solo Chile, es una catástrofe muy grande. Habrá mucha hambre, falta de alimento, pobreza, falta de dinero. Habrá una calamidad mundial y eso no hay que ser muy inteligente para verlo, porque ya se ve. Pero la Escritura nos da un mensaje distinto y dice en el libro de Amós capítulo 8 versículo 11: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. O sea, hay una cadena de profecías que deben cumplirse. Hay una cadena de palabra de Dios que debe tener su fiel cumplimiento. Estamos en esta etapa de la hambre física, pero viene una etapa de la hambre espiritual. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo siempre. Y el Señor es claro, dice: el que oye mi palabra y cree es salvo. Mas el que la oye y no la cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mundo está evangelizado. El mundo ha escuchado el mensaje eterno del Evangelio de Cristo. Ha escuchado las buenas nuevas de salvación. ¿Qué ha hecho el mundo?
no lo ha creído. Pero así como vamos avanzando en el tiempo, también como que Dios va apretando al mundo. Y llegará el momento en que el Señor retire la gracia. Esto es tan fácil que es ahora buscar al Señor y encontrarlo. Creer en Cristo y ser salvo se tornará en una dificultad mayor, porque el Señor enviará hambre a la tierra. Hambre, deseos de escuchar la palabra de Dios, deseos de alabar a Dios, deseos de estar en un culto, deseos de creer en Cristo, pero la gracia será retirada en un momento. Y la profecía apunta a eso. La gente buscará quien les hable palabra de Dios. Y el versículo que sigue dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Por eso la palabra del Señor es muy clara, para todos, porque nosotros podemos ser cristianos, ser miembros de una iglesia, asistir normalmente, pero no lo hemos decidido por Cristo. Vamos por costumbre, vamos porque nos gusta, pero no hay una decisión total en nuestro corazón de seguir a Cristo. Pero vendrá esto. Se quitará la gracia, la palabra de Dios no estará y la gente entrará en un hambre espiritual. ¿Dónde están los que predican? ¿Dónde se encontrará una Biblia? ¿Dónde se hablará de Dios? Y dice que irán errantes de mar a cordillera y no la encontrarán. Si este momento que está viviendo el mundo es triste y angustiante, porque es físico, el momento que viene es inigualable. Será hambre del alma, hambre del corazón. Será un sufrimiento tan grande porque las personas por fin se darán cuenta que han desechado el mensaje que se les entregó y hoy quieren oírlo y no está. Por eso, digámonos y aceptemos eso. El Señor nos dice, hoy es el día de salud. Hoy es el día de salvación. Yo tengo que abrir mi corazón. Tengo que comprometerme con el reino de Dios para no llegar a esa instancia que será terrible para la tierra. Amados hermanos, los que predicamos, sigamos predicando, porque a veces cuando predicamos parecemos una voz en el desierto. Predicamos y la gente pasa indiferente y como que nadie le da la importancia que tiene el reino de Dios en la tierra. Sigamos predicando. Sigamos hablando del Señor. A veces uno como con mucho cariño quiere hablar a algún conocido, a alguna persona, y cuando usted le habla de Dios, le sale con cualquier cosa y lo desvía del tema. Uno se da cuenta. Pero no nos cansemos, puede hacer el bien, dice la palabra del Señor, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. La iglesia, los hijos de Dios, tenemos que ser fieles en nuestras convicciones y no darnos por vencidos, porque aquel que comenzó en nosotros la obra, la terminará en el día de Jesucristo. Qué hermoso será llegar a ese día que el Señor nos diga, venid, benditos de mi Padre, a poseer las moradas que están preparadas para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahí nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, porque el Señor nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso en la cárcel y me fuiste a ver. Y preguntaremos, ¿pero cuándo, Señor, te vimos así, hambriento, sediento, en la cárcel? Y el Señor dirá, lo que hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Por eso es importante cuando hacemos algo, que lo hagamos como mirando al Señor, porque algún día recibiremos de Él la recompensa. Por eso, amados hermanos, lo que tú tienes hoy es una bendición de Dios en tu vida. Tú has recibido a Cristo, lo estás sirviendo
¿Estás trabajando para su reino? Hazlo con más entusiasmo. ¿Que nos cansamos en el camino? Sí, nos cansamos en el camino. ¿Que a veces parece que las fuerzas se terminan? Sí, es verdad, parece que las fuerzas a veces se terminan. Pero sigamos adelante, sabiendo que llegaremos a la meta y que nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo que no creyó a Dios tendrá un triste despertar. Será muy triste para esa gente darse cuenta de que el Señor ya no los escucha, de que el Señor ya no tiene su palabra para alimentar al mundo, porque la gracia llegó y se retiró, y nosotros los que hemos creído en Cristo estamos a salvo. Manténgase así en la fe, sabiendo que el Señor pronto viene a su iglesia, viene a buscar a su iglesia. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, porque sin la ayuda del Señor nada somos. Que Él nos sustente, porque solamente tomados de su mano podemos avanzar. Que Él vaya delante de nosotros, aparejando el camino que a veces se coloca difícil de caminar. Digámosle, Señor, todo lo confiamos en tus manos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra hermosa. Señor, sabemos que sin ti nada somos. Estamos viviendo días difíciles, de acuerdo a tu palabra, pero vendrán días peores. Y para esos días, Señor, queremos escondernos bajo tu mano de amor y de misericordia. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están indecisos, por aquellos que no han tomado en serio tu gracia. Despiértalos, Señor. Despiértalos por misericordia y tráelos a la vida. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan una hermosa semana. Bendiciones.